aquellas enseñanzas que el Señor le dio a sus apóstoles y que tuvieron implicaciones en la vida de ellos, tuvieron implicaciones en la vida de aquellos que recibieron el mensaje por conducto de ellos, gloria a Dios. Y en el Evangelio de San Mateo capítulo 10, acompáñenme con su vista, mis hermanos. Amén. Vamos a ver ahora los versículos 35 y 36. Dice así en el nombre del Señor Jesús: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Amén, hermanos, siéntense, gloria a Dios. Vamos a ver estas implicaciones de la venida del Señor Jesucristo. Él ya vino físicamente a este mundo para dejarnos ese legado de palabras de vida mediante las cuales toda la humanidad tiene la posibilidad de alcanzar la salvación si se humilla, gloria a Dios, ante el Señor y adopta una actitud obediente a su palabra. Bien, la venida del Señor Jesucristo ya estuvimos viendo que no trae paz, armonía, no trae una unión sólida en el ámbito social, en el ámbito familiar, sino es todo lo contrario. Ahora, el Señor usa una palabra aquí en el versículo 35 que es la palabra disensión. He venido para poner en disensión. La palabra disensión significa pleito, significa enemistad, significa contrariedad, significa una división de un grupo de personas en donde una o unas van a estar en una línea de pensamiento, mientras otras van a estar en otras completamente opuestas. Gloria a Dios. Ahora, yo ya he dicho, ya he recalcado que el Señor Jesús, cuando dice que Él no vino a traer paz a la tierra, se refiere al efecto inmediato que va a ocasionar, que va a provocar la predicación del Evangelio en el mundo. Esto va a hacer que aquellos que lo vayan aceptando, aquellos que se vayan comprometiendo con el Señor, por un lado, no van a sentir esa paz porque van a sentir la oposición y como consecuencia de ello, rechazo, van a sentir guerra. En otras palabras, esta palabra disensión. Pero el Señor aquí se está refiriendo de una manera muy particular al ámbito familiar. Él dice al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Cabe hacer la aclaración que cuando el Señor dice al hombre contra su padre, obviamente que se está refiriendo al hijo. Nada más que el Señor aquí omite deliberadamente esa palabra para poner simple y sencillamente lo que se refiere al hijo varón, ya que enseguida se refiere a la hija. Pero de entrada vemos aquí que esta sublevación de rebeldía se lleva a cabo desde las esferas inferiores de más bajo nivel contra las de alto nivel. Para empezar, el pueblo de Israel
se levantó, se opuso contra la autoridad mayor que fue el Señor Jesucristo. Ahora, cuando en el ámbito familiar llega a alguno de los miembros a aceptar la palabra de Dios y a comprometerse con el Señor Jesucristo, empieza un ambiente de disensión, un ambiente de oposición. Pero antes de entrar en esta etapa, vamos a ver esto desde dos enfoques. El primero de ellos que yo quiero que veamos es cómo pues se resintió esta disensión o esta oposición, esta guerra en el pueblo de Israel primeramente, que fueron los que recibieron primero la palabra de Dios, y de una manera muy particular en los apóstoles, que se dispusieron a recibirlas, a vivirlas y a predicarlas. Ahora, primeramente, ¿cómo es que se rebeló el hijo contra el padre, la hija contra su madre o la nuera contra su suegra? Esto no quiere decir que algún esposo no se iba a rebelar contra la esposa, o que alguna esposa no se iba a rebelar contra el esposo, o inclusive una madre contra su hija. No, el Señor Jesucristo menciona estas palabras para darnos a entender de que en el ámbito familiar es donde se iba a iniciar primeramente esta guerra, esta contienda, no física, pero sí espiritual. Aunque físicamente entre los judíos pudo haberse llevado a cabo. Ellos aplicaban, de acuerdo a la ley, la vara, los azotes, para aquellos que quebrantaban la ley, y que con la predicación del Evangelio iban a ver aparentemente una violación de la ley de Moisés en aquellos que iban a aceptar las buenas nuevas de salvación. Nosotros debemos recordar, hermanos, que el pueblo de Israel, a través del año, llevaba a cabo una serie de celebraciones, de fiestas solemnes, mediante las cuales se cultivaba, se acrecentaba pues ese amor a Dios, al menos en teoría, y se fortalecían los lazos de hermandad entre los mismos judíos mediante esas fiestas que estaban prescritas en la ley de Moisés. Ellos se unían para celebrarlas y a la vez, principalmente, mostraban, al menos en teoría, una obediencia a Dios. Vayamos a algunas de ellas, mis hermanos. Acompáñenme al libro de Levíticos, capítulo 23. Vamos a ver solamente las principales fiestas solemnes que Dios les ordenó a los judíos que celebraran en determinadas épocas, en determinadas fechas del año judío, obviamente. Dice capítulo 23 del libro de Levíticos, versículo 4 y 5, dice así: Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis
en sus tiempos. 2 puntos y seguido. En el versículo 1 tenemos la primera de ellas. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. El día 14 del primer mes estaba ordenado de parte de Dios para el pueblo de Israel que iban a sacrificar un cordero. Cada familia, en cada hogar judío, se iba a sacrificar un cordero. Y eso servía para recordar cuando Dios los sacó de la esclavitud que ellos estuvieron sufriendo en Egipto por por aproximadamente 400 años. Estuvieron siendo esclavos, y cuando Dios los libertó de esa esclavitud, les dijo, quiero leerlo textualmente en el capítulo 12 del libro de Éxodo, y ahorita regresamos aquí para seguir viendo las siguientes fiestas solemnes que Dios les prescribió a los israelitas. Éxodo capítulo 12. Dice: versículo 3 en adelante. Bueno, desde el mismo versículo 1, mis hermanos, acordémonos que acá está diciendo el libro de Levítico, en el mes primero, el día 14 del mes. Acordémonos, mes primero, día 14. Éxodo 12, 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, o sea, del mes primero, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. La palabra inmolar es un sinónimo de sacrificar. Entonces, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, esa última noche que ellos iban a permanecer en Egipto como esclavos, Dios les da esta ordenanza. Les dice que tomen un cordero, escójanlo el día 10, guárdenlo, ténganlo listo para que el día 14 sea inmolado o sea sacrificado. Y esto va a ser algo que van a estar ustedes haciendo durante todo el tiempo que Dios les conceda aquí en el peregrinar y en la tierra prometida, gloria a Dios. Y pues esto obviamente iba a tener su cambio cuando este cordero dejara de ser solamente un simbolismo
del verdadero Cordero de Dios que iba a venir a quitar el pecado del mundo, entonces esta Pascua iba a tener que dejar de celebrarse, porque ya no tenía sentido seguir llevándola a cabo, porque aquel Cordero que este animalito estaba simbolizando ya iba a hacer acto de presencia con nuestro Señor Jesucristo. Bien, volvamos a Levíticos capítulo 23. La Pascua. Antes de seguir adelante, estamos ahí en el versículo 5 de Levíticos 23. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. En este día, 14 del mes primero, hermanos, en lo que era la ciudad de Jerusalén, era un abarrotamiento humano que asistía de todos los confines de Israel para celebrar la Pascua. ¿Sí? Ahora, no necesariamente tenía que ser allí en Jerusalén, pero los judíos acostumbraban de preferencia a todos los que le fuera posible ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. ¿Sí? Para ellos era una celebración grande, trascendente, porque estaban recordando, y esto venía de parte de Dios, aquel día en que Dios los libertó de la esclavitud. Esto nos dice el autor anónimo de Hebreos, que solamente eran sombras o simbolismos, que cuando llegara aquel Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, que no iba, como equivocadamente el pueblo de Israel pensaba, a liberarlos de la opresión de los romanos, sino que así como aquel Cordero que se sacrificaba para celebrar la Pascua, desde la misma noche cuando estuvieron por última vez allí en Egipto los judíos, iba a ser para recordar la salida de Egipto, o sea, la salida de la esclavitud, y como consecuencia de ello, pues iban ya a ser un pueblo libre, un pueblo que ya no iba a estar escuchando la voz de los capataces egipcios, un pueblo que ya no iba a estar escuchando el sonido del látigo sobre sus espaldas, un pueblo que ya iba a poder llevar una vida normal, gloria a Dios. Y con esta Pascua ellos recordaban, claro, con el tiempo murió aquella generación que vivió aquellos días gloriosos cuando el Señor los libertó de Egipto físicamente. Pero iba a llegar el tiempo en que iba a venir el verdadero Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo y que iba a libertar a su pueblo, ya no al pueblo judío exactamente, sino a toda la humanidad que se dispusiera, también para sacarnos de Egipto, para sacarnos de la esclavitud en que nos encontrábamos, unos de una manera, otros de otra, pero todos estábamos bajo el yugo de la esclavitud. Y el Señor dispuso que ahora este pueblo que iba a ser libertado no de la esclavitud física, sino de la esclavitud del pecado, iba a tener una celebración continua. ¿Sí? Iba a celebrar a ese Cordero de Dios todos los días, para nunca olvidarse, mis hermanos, porque esto sería de lo más trágico, sería de lo más ruin, olvidarnos de que el Señor nos sacó de la esclavitud. Bien, entonces Jerusalén se llenaba de judíos,
Algunos tenían familiares ahí en Jerusalén, llegaban a las casas. La cuestión es que todas las casas de Jerusalén estaban llenas de visitantes. Gloria a Dios. Vamos a la siguiente fiesta, a la siguiente festividad. En el versículo 27, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Este día de la expiación era una de las festividades más importantes, sin desestimar a las demás, pero esta sobresalía más. ¿Por qué? Porque en ese día de la expiación, Dios iba a perdonar el pecado de todo el pueblo de Israel mediante la intervención de aquel sacerdote descendiente de Aarón, que estaba ejerciendo el sumo sacerdocio en ese año. Entraba al lugar santísimo y ofrecía la sangre de aquel macho cabrío que se sacrificaba en expiación, y rociaba el propiciatorio, rociaba los muebles que había allí en el lugar santísimo, y Dios perdonaba el pecado de su pueblo. En esta festividad de la expiación, ahí sí, todo Israel asistía a Jerusalén, porque esta celebración se llevaba a cabo primeramente en el tabernáculo de reunión y después en el templo de Jerusalén. Entonces se llevaba a cabo ahí esta festividad de la expiación. También era un bullicio de gente enorme, quizás todavía más que cuando se celebraba la Pascua. Gloria a Dios. Otra de las celebridades que los judíos llevaban a cabo, la tenemos acá en el versículo 34. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Nos brincamos al versículo 42. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos 7 días. ¿Qué era un tabernáculo, mis hermanos? Un tabernáculo, vamos a decirlo en términos ya modernos, entendibles en nuestro tiempo, era una especie de tienda de campaña. Sí, pero no como las que solemos ver nosotros. Estas tiendas de campaña eran provisionales porque solamente eran para 7 días. Durante 7 días todo Israel tenía que salir de su hogar habitual, fuera Jerusalén, fuera Belén, fuera a cualquier otra ciudad de Israel. Tenían que salir de sus casas durante una semana y vivir en una casita de campaña. Pero esta casa de campaña se hacía, nos dice el versículo 40: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. De este tipo de ramas hacían los israelitas su tabernáculo. Miren, era una preciosidad de tabernáculo que prácticamente era como
una especie de arreglo floral gigantesco, mis hermanos, lo que hacían los israelitas, y ahí habitaban por 7 días. ¿Para qué hacían esto? El Señor dice, verso 43, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. O sea, que desde que salieron de la esclavitud de Egipto hasta que entraron a la tierra de Canaán, andaban viviendo en tiendas, en tabernáculos. Acordémonos que donde se asentaba el arca, ahí se asentaba el campamento de Israel. Armaban el tabernáculo de reunión. El Señor no les decía cuánto tiempo iban a permanecer ahí. Él nada más les dijo, mientras aquella nube esté asentada sobre el tabernáculo, van a permanecer acampando en ese lugar. Cuando vean que la nube se levanta y empieza a moverse, entonces todo el mundo a levantarse, a desarmar la tienda, el tabernáculo, a desarmar sus tabernáculos que habían hecho para estar viviendo ahí temporalmente y a seguir el camino. Más adelante el Señor les indicaba, aquí nos vamos a parar por otro tiempo. Volvían cada familia a hacer sus tabernáculos y así el Señor los trajo de tabernáculo en tabernáculo. Y cuando se posesionaron o se iban a posesionar de la tierra de Israel, el Señor les está diciendo que iban a hacer esta celebración de la fiesta de los tabernáculos para que se acordaran cómo vinieron viviendo durante todo el trayecto del desierto desde Egipto hasta Canaán. Bien, ¿por qué, hermanos? Volvemos a Mateo capítulo 10. ¿Por qué yo le quise que leyéramos solamente algo mediante lo cual la nación de Israel prácticamente en su totalidad regía su vida mediante el año? Porque estamos viendo en el versículo 35 y 36, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Porque cuando un judío, por la gracia misericordiosa de Dios, así como los apóstoles, entendieron las buenas nuevas de salvación, entendieron que la salvación no es por obras, sino que es por fe en ese Mesías que vino y mostrando una obediencia a sus palabras, automáticamente, fíjense bien, mis hermanos, lo que pasaba. Ellos ya no se les miraba en esas festividades, cuando menos aquellos que aceptaban la palabra de Dios de corazón. Ya no se les miraba en esas festividades. ¿Por qué? Porque ellos ya entendían de que esas festividades ya habían llegado a su punto en que habían de dejarse de practicar. Ya no tenía sentido de aquí en adelante a vivir esa vida de fe que el Señor Jesucristo vino a traer. No es que esto haya sido una novedad, desde el Antiguo Testamento esto ya se había dicho, mas el justo por fe vivirá, llegó a decir Habacuc. Entonces, sino que ahora que vino ese Mesías y que mostró tanto con sus palabras como con sus obras que Él era aquel que tanto habían esperado para que
lo libertara de la esclavitud, no de los romanos, sino del pecado, gloria a Dios, ahora ya no tenía sentido ir a Jerusalén a participar en el día de la expiación. ¿Por qué? Porque ya el Señor había llegado al punto del tiempo en donde iba a perdonar los pecados, ya no mediante el sacrificio de aquel macho cabrío expiatorio, no, ahora los pecados los iba a perdonar mediante la fe en el Salvador. ¿Sí? Ahora la base de esa fe y de ese perdón iba a ser el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Y como esto se llevó a cabo preponderantemente después de la ascensión del Señor Jesucristo al cielo, ¿sí? Cuando los apóstoles en el día del Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo, junto con otras almas más que estaban ahí orando en el aposento alto. Ahí empezó a predicarse más en forma ya como iglesia la palabra de Dios, iniciada por los apóstoles. Empezaron a convertirse almas y poco a poco vieron el padre y la madre, a un hijo, a una hija, el esposo a una esposa, la esposa a un esposo, etcétera, a determinados miembros de la familia que ya no los iba a acompañar. ¿Y eso por qué? Porque ahora mis pecados han sido perdonados por Cristo Jesús. Aquel que crucificaron en la cruz, Él ya me perdonó mis pecados. Y ya no tiene caso que yo vaya a Jerusalén, allá al templo, a ese día de la expiación, porque eso ya era para aquel tiempo, antes de que viniera el Salvador, antes de que llegara este sacrificio perfecto, que ya no iba a necesitar de que se repitiera cada año. Mis pecados han sido perdonados de una vez para siempre. Y yo no puedo ir yo a esas festividades. Y es allí en donde primeramente los judíos empezaron a sentir el cumplimiento de esta dissensión que el Señor Jesucristo dijo que iba a haber en el ámbito familiar. Aquel miembro de la familia o miembros de la familia empezaron a ser rechazados inicialmente en el ámbito familiar y después en el ámbito del resto de la sociedad, por las autoridades religiosas también. Y ya es a este punto en donde el Señor Jesús quería que los apóstoles concientizaran bien esta consecuencia y también que todos aquellos que iban a venir a la obediencia de la palabra de Dios por la predicación de las buenas nuevas de salvación, que estuvieran conscientes que esta iba a ser una guerra que iban a enfrentar. No esperaran paz en el ámbito familiar. Iba a ser una disensión, como dice el Señor Jesucristo. Iba a ser una guerra, iba a haber un rechazo. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Bueno, inicialmente iban a ser los de su casa. Ahí es donde iba a empezar la lucha en el hogar. ¿Sí? Cada vez que llegaba un miembro de la descendencia física de Abraham al hogar, pensando que iba a tal vez a ocasionar alegría en sus padres, alegría en la familia, el hecho de que se convirtiera al Evangelio, lo que encontraba era una reacción de rechazo, de repudio, de disensión
y tenía que concientizar que iba a ser parte del precio que tenía que pagar. Gloria a Dios, para poder alcanzar esa salvación gratuita que el Señor Jesucristo vino a traer. Bien, hermanos, ya no iban tampoco a celebrar la Pascua. La misma consecuencia iba a dejarse sentir. Ya no iban tampoco a salir del hogar para ir a habitar en tabernáculos. Y todas esas actitudes de abstenerse de seguir participando en esas festividades iba a ocasionar que los ojos del ámbito familiar se centraran con rechazo en aquel miembro que decidía seguir las pisadas de Cristo. Y ahí se estaba cumpliendo aquella disensión, aquellas palabras que el Señor Jesucristo dijo: no van a sentir paz. Por un lado, pero yo he dicho, hermanos, que los hermanos de aquel entonces y de todos los tiempos, nosotros sí hemos sentido una paz, pero no una paz conforme al mundo, sino una paz que consiste en estar convencidos de que el Señor es el que nos va a proveer todo lo que nosotros necesitemos para llegar al cielo. ¿Sí? Aún en medio de la disensión, en medio de la contienda, en medio de las tormentas, nosotros podemos ir tranquilos. ¿Sí? Sabiendo que el Señor tiene el control de todas las cosas y de que de alguna manera Él está tratando de bendecirnos con las tormentas de la vida. ¿Sí? Como dice uno de los estribillos que cantamos en ocasiones: duermo tranquilo, vivo en paz. Duermo tranquilo, vivo en paz. Pero tantos problemas que hay allá y que hay acá, yo de todas maneras voy a vivir tranquilo y voy a dormir en paz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor es el que tiene el control de todo. Aún miren en el Salmo 91, ¿cuál es la promesa? Hay unos versículos solamente que quiero leer, mis hermanos. Este Salmo 91 tiene 16 versículos. Versículo 8, versículo 5 en adelante. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hasta ahí nada más, mis hermanos. Y está hablando de un panorama caótico por todos lados. ¿Sí? Pero el Señor dice: tú no te preocupes. Yo me voy a encargar de que a ti no te vaya a llegar eso. Si es en la noche, si es en el día, si es pestilencia, si es mortandad, cuanta mortandad haya, tú de todas maneras vas a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque ha logrado asimilar de que es el Señor el que tiene el control de todo. Volvamos
a Aleluya. Mateo 10. Entonces, mis hermanos, hemos visto, al menos en alguna proporción, no en un 100%, lo que fueron las implicaciones en la vivencia de las vidas de los judíos. Ellos ya muchos tuvieron esta experiencia. En el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro dio aquel sermón en el día del Pentecostés, dice que se bautizaron 3,000. No sabemos si esos 3,000 perseveraron hasta el fin, pero cuando menos tomaron la decisión de seguir al Señor Jesucristo. No nos dice la palabra de Dios qué fin tuvieron, tampoco necesitamos saberlo, porque esa fue responsabilidad de ellos. Ahora nosotros somos los que estamos en el camino del relevo. Nosotros somos los que hemos tomado la responsabilidad. Y ahora el segundo enfoque lo vamos nosotros a tomar ahora ya no desde la perspectiva de los judíos que tuvieron que mostrar su fidelidad a Dios. Una de las formas fue absteniéndose de seguir enrolándose en aquellas festividades que ya habían dejado de tener efecto por disposición de Dios. ¿Sí? Pero ahora vamos a verlas nosotros, estas implicaciones, desde el enfoque de nuestro tiempo. Si queremos nosotros decirlo, en el mundo gentil, ya no en las festividades judías, ahora en nuestra vida, en la vida de todos aquellos que no somos descendencia física de Abraham, que somos los llamados gentiles. ¿Cómo es que tienen las implicaciones en nuestra vida estos? Y nosotros lo hemos sentido. Pero, hermanos, quiero dejarte el segundo enfoque para la siguiente predicación, gloria a Dios, para verlo con más detalle. Y que Dios nos ayude, mis hermanos. Empezamos teniendo la experiencia inicialmente de un rechazo, primeramente en el ámbito familiar, de alguna manera, unos más abiertamente, otros de una manera más disimulada, pero en el fondo, en todos los casos, hubo rechazo. Y sigue habiendo rechazo de alguna manera, gloria a Dios, aunque en ocasiones parezca que no hay, pero si nosotros queremos verificarlo, solamente démonos tiempo de hablarles una vez más a nuestros familiares, quizás aquellos que ya les hemos hablado, quizás aquellos que casi no les hemos hablado, y vamos a ver que ese rechazo está ahí, nada más como que está adormilado, pero que cuando llega el Señor Jesucristo, es una forma de decir, predicar la palabra, vemos nosotros que ese rechazo está ahí y se levanta. Gloria a Dios. Oremos, hermanos, que el Señor nos ayude. Necesitamos su ayuda. Bendito Jesús.